Bueno, bienvenidos a un nuevo video. Quiero explicarles ahora un poquito de las normas INEN. INEN, que significa Instituto Ecuatoriano de Normalización. Y bueno, la norma INEN o la institución nos emite este código de dibujo técnico mecánico, con el cual nosotros vamos a trabajar en el tema referente ya al dibujo técnico. Leamos un poquito esta parte. Dice: este código establece disposiciones referentes a las representaciones de dibujos de piezas mecánicas y sus conjuntos. El presente código resume las normas técnicas más recientes sobre dibujo técnico, particularmente en las normas ISO, Organización Internacional de Estandarización, y está en completa conformidad con estas. Es decir que el código de dibujo técnico mecánico que utilizamos en el Ecuador está basado en las normas ISO, que son normas internacionales. Este código responde a la necesidad de ofrecer un compendio de material actualizado a fin de unificar los criterios sobre el dibujo técnico en el país y facilitar de esta manera su correcta interpretación y utilización. Entonces, lo primero que vamos a revisar son los tipos de líneas, los cuales están en la página 18. Bueno, también voy a dejar este archivo en la descripción del vídeo para que lo puedan descargar. Es necesario tenerlo para futura utilidad. Bueno, lo primero que quiero explicarles es los tipos de línea. En este caso tenemos pues eh, aquí están los diferentes tipos de línea. Vamos al primero, el tipo A, que como vemos es una línea un poquito más gruesa. Sí, es bastante representativa, bastante notoria. Y esta línea de tipo A, ¿qué es? Es una línea continua gruesa. ¿Para qué sirve? Para trazar contornos, aristas visibles. Es decir, los contornos del dibujo. Esto, lo que es más representativo, lo trazamos con este tipo de línea. Luego dice tipo B, que es una línea continua fina. Si podemos ver aquí la diferencia. ¿Para qué se utiliza? Para líneas de cota o auxiliares, rayados en cortes y secciones, contornos de secciones rebatidas, contornos de aristas imaginarias, contornos de piezas contiguas. Posteriormente haremos ya ejercicios en los cuales podamos aplicar cada uno de estos puntos de aplicación. Si nosotros vamos a trabajar, por ejemplo, con lápices, necesariamente a la línea continua gruesa le corresponderá trabajar con el lápiz HB, y la línea continua fina trabajaremos con el 3H o 2H, y lo mismo aplicaremos para el resto de líneas. Vamos a la línea tipo C y dice línea continua fina a mano alzada. Ojo que esto es a mano alzada. ¿Para qué se utiliza? Para límites de vistas o cortes parciales, cuando no coinciden con un eje. Entonces, siempre vamos a hacer videos para cada aplicación. Dice línea de segmentos media. Aquí está, y comparémosle con la línea continua. Esta línea es de mayor grosor. Esta línea es de menor grosor. Aquí dice una media, prácticamente, tal vez hablemos de grosor, la mitad del grosor de la línea continua. Con la mitad del grosor trazamos la línea de segmentos, ¿sí? ¿Y para qué nos sirve? Para contornos y aristas ocultos. Y a la siguiente dice que es una línea fina de segmentos cortos y largos alterados. Es decir, que va una línea larga, línea corta, línea larga, línea corta. Hasta incluso, bueno, ya vamos a ver más abajito hay otra tablita en la cual se hace también línea, punto, línea, punto. ¿Para qué nos sirve? Para trazar ejes de simetría, posiciones extremas de piezas móviles, piezas situadas delante de un plano de corte, circunferencias de centros de agujeros en bridas, etc. Circunferencias primitivas de engranajes, ubicación de elementos no detallados, placa de características. De la misma manera haré videos para cada aplicación.
Vamos viendo las dos últimas. Aquí dice línea de segmentos cortos y largos. Bueno, el PDF está descargado de esta manera, pero aquí dice línea de segmentos cortos y largos. Aquí debía estar un segmento corto y luego un segmento largo, un segmento corto y un segmento largo. Bueno, yo me descargué también una versión anterior y aquí está. Me parece que sí, aquí está más claro la partecita del tipo de línea F. Aquí está. Línea de segmentos cortos y largos. Aquí tenemos corto, largo. Y dice alterados fina y gruesa en los extremos. Como vemos aquí es una línea gruesa a los extremos y una línea fina en la parte interna. ¿Para qué se utiliza esta? Para planos de corte. Luego dice la línea G, dice línea gruesa de segmentos cortos y largos alternados. Entonces tenemos línea larga, línea corta, línea larga, línea corta, ¿no? ¿Para qué sirve? Es una indicación de superficies que deben someterse a un tratamiento complementario. ¿Sí? Y dice, los grupos de líneas están unicados en la tabla número 6. Según el tamaño de clase de dibujo, se escogerá el grupo de líneas más conveniente. Es la representación gráfica del dibujo. Deben emplearse únicamente líneas correspondientes a un mismo grupo. Listo. Acá está. Bueno, hagámosle con esta norma que es la más actual. Bueno, es exactamente la misma. Aquí tenemos ya los tipos de línea, ¿no? Recordemos, la tipo A era una línea continua. Y ahora aquí dice grupos de líneas, espesor en milímetros, ¿sí? Hablemos de espesor, el espesor de las líneas en milímetros. Y fijémonos aquí, aquí se dice 1. Entonces aquí sería 1 milímetro. Estos grosores, como vemos, se repiten acá, 0.25, 0.25, 0.35, 0.35, 0.50, 0.50, 0.70, 0.70, 1.0, 1.0 y 1.4, 1.4. Ahora, ¿qué quiere decir? Que la línea continua es la que manda. La línea continua es base o es referencia para coger uno de estos grupos y trabajar, ¿sí? Por lo general, bueno, en mi caso yo establezco mis dibujos con este grupo. ¿Eso qué quiere decir? Que la línea continua eh, le hago o trato de hacer, porque en realidad esta medida es bastante fina. La línea continua la hago a 0.25 de milímetro. 0.25 milímetros. Es decir que, hagamos cuenta, un milímetro lo divido en 4 partes. Y cada parte, ese es el grosor de la línea continua. Listo, entonces tenemos los tipos de líneas, los grupos de líneas que ya los estudiamos aquí en la tabla anterior, su aplicación. Y aquí tenemos que, dependiendo del tipo de dibujo o dependiendo también del tamaño del dibujo, nosotros trabajaremos con grupos de líneas, ¿sí? Y debemos trabajar con el grupo completo. No podemos coger, por ejemplo, de este grupo voy a coger este grosor y de este otro grupo voy a coger este otro grosor para realizar los trazos. Solamente debemos trabajar con un grupo según el tipo de dibujo que realizamos. Entonces, por lo general, nosotros trabajaremos con este grupo de 0.25 o este grupo de 0.35, ¿sí? Vamos al primer grupo y de la misma manera será lo mismo para el resto. Y como vemos, una línea continua gruesa tiene un grosor mayor a una línea continua fina, ¿sí? Como podemos ver, ¿ya? Veamos, esta línea tipo C, que era una línea a mano alzada, ¿sí? Corresponde, es la misma. Si trabajamos con lápices sería el mismo tono, el mismo lápiz, el mismo grosor. ¿Sí? La línea tipo D, es con la cual trabajamos líneas ocultas,
Y en la tabla de arriba decía que trabajamos con un grosor mediano, como podemos ver aquí este es de 0.18, que es un grosor un poquito más grande que estas dos líneas anteriores, ¿no? La línea tipo E, con la cual hacíamos ejes de simetría, por ejemplo para circunferencias, que es de 0.13, y esta línea tipo G, que se utiliza para superficies que necesitan algún tipo de tratamiento. Como vemos, debe tener un grosor de 0.25, que es el mismo de la línea continua gruesa. De esta manera nosotros interpretamos los grosores, y con esto ya hacemos una comparación con los tipos de lápices. Entonces, una línea continua, una línea tipo A, vamos a trabajarla con el lápiz HB, y la línea tipo G de la misma manera con el lápiz HB, ¿sí? Porque son líneas que deben notarse. Y de la misma manera vamos a trabajar con la línea tipo D, ¿no? Esta partecita es un poquito más gruesa, vamos a trabajarla con el con el lápiz tipo HB, ¿sí? Tomando en cuenta que la línea tipo D debe ser más fina que la línea tipo A y la línea tipo G. Entonces para la tipo A utilizaremos HB, para la tipo D también HB, y para la tipo G también el HB. Y para las líneas que tienen un grosor de 0.13, la tipo B, la tipo C y la tipo E, utilizaremos el lápiz 3H. 3H por acá, 3H para C, 3H para E. Y de esta manera pues queda indicado los grupos de líneas, la aplicación para cada una y los grosores de las líneas.